Jueces capítulo 2, versos del 8 al 14. Y el Señor nos quiere hablar hoy con esta palabra. Dile, Señor, esta palabra es para mí. Revélamela, Señor. Dame entendimiento de esta palabra. Y ministra mi vida y mi familia para tiempos mayores. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Jueces capítulo 2, versos del 8 al 14. Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, murió cuando tenía 110 años, y lo sepultaron en el terreno de su heredad en Timnat Serach, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses entre los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Abandonaron a Jehová y sirvieron a Baal y a Astarot. El furor de Jehová se encendió contra Israel y los entregó en mano de saqueadores que los saqueaban. Los abandonó en mano de sus enemigos de alrededor, y ellos no pudieron resistir más ante sus enemigos. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Y pareciera que esta historia se repitió en Israel. Ellos habían visto la mano poderosa de Dios, cómo esa generación entró a conquistar la tierra prometida. Lo que Dios había prometido, la generación de Josué y Caleb la tomaron. Dios les prometió la tierra de Canaán, y Josué y Caleb fueron los que entraron. Ellos vieron cómo el muro de Jericó cayó y cómo ellos tomaron posesión en lucha, pero con el favor de papá tomaron el territorio y lo repartieron. Esa fue una generación vencedora. Pero ahora esta palabra nos narra que después de 110 años Josué muere, y la generación de él también muere, y se levanta una nueva generación en Israel que desconoce quién es el Dios que los puso ahí y desconoce los favores de este Dios para con Israel. Y saben, es el peligro al que está expuesta la iglesia en este tiempo. Tú y yo estamos expuestos a eso, a que nuestros hijos y nuestros nietos y los que vienen desconozcan el Dios que nosotros hemos conocido, el Dios que nos sacó de la esclavitud del pecado, el Dios que nos sacó de una vida sin propósito y de vanagloria, el Dios que nos perdonó, que nos limpió, el Dios que pagó las cuentas de nuestros horrores y nos perdonó y nos dijo: te doy nueva vida a pesar de tus horrores. Ese Dios que nosotros recibimos y honramos, ese Dios que le dio a nuestra vida un propósito y un sentido maravilloso, es el que nosotros nos tenemos que asegurar de que nuestras generaciones siguientes no olviden y terminen traicionándolo como hizo Israel. Los israelitas se olvidaron de transferir el amor, el temor a papá Dios, y terminaron adorando estatuas, terminaron en idolatría, y papá se enojó y dejó de protegerlos, y vinieron las consecuencias contra ellos. Y sabes, eso es lo que vive la humanidad en este tiempo, y algunos cristianos también. Porque habiendo recibido la palabra de poder y de misericordia, nos desviamos del camino y tratamos con liviandad a nuestro Padre del cielo, y la confianza de nuestro corazón se pone en las cosas y no en Él.
Y entonces, diga conmigo, vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias y Dios como Padre tiene que corregirnos. Hebreos capítulo 12 habla de la disciplina. Si Dios te disciplina es porque Dios es tu papá. ¿Por qué padre no disciplina a sus hijos para corregirles y evitar que se pierdan sus almas? Así que si hay algo que no camina en nosotros, papá va a permitir la disciplina para ordenarnos, porque si no nos perdemos. Si empezamos a desviarnos del camino, quizá no nos demos cuenta, porque hay otras cosas que nos entretienen, que nos enamoran y no nos damos cuenta y terminamos traicionando los principios de Dios. La honradez, la integridad, la generosidad, el amor por Dios primero que todo y las personas y no por las cosas. Y no nos damos cuenta, pero terminamos amando las cosas quizás más que a Dios y a las personas. Después de papá Dios, lo más importante son las personas. Amamos a Dios. Aprendimos a amar a Dios, a valorarlo. Lo conocimos. Invertimos tiempo en Él. Entramos en su presencia, nos enamoramos y lo comenzamos a amar por todo lo que nos ha revelado a través de Jesús y le ha dado propósito a nuestra vida. Y amamos a las personas con el amor de Dios, pero no amamos las cosas. Amamos las personas. Dios nos da el amor para amarle y amar las personas. Las cosas las usamos para los propósitos de Dios. Pero es muy fácil que nos desviemos y terminamos transfiriéndole a nuestros hijos ese tipo de relación con Dios. Una relación con Dios que no cambia nuestras vidas y no cambia nuestras prioridades y nuestra agenda. Es un Dios de religión. Es el peligro más grande que tiene la iglesia de América Latina. No importa si son numerosísimas. Es que quizás allí hay un tipo de relación acomodada con Dios que no ha cambiado las prioridades del corazón de los que ahí se están congregando. Entonces es un Dios que se acomodó a la agenda, a la prioridad de cada quien, según su conveniencia. Y entonces estamos promoviendo religión. Porque Dios no me está cambiando, me está salvando, pero no cambia mis prioridades, no cambia mi agenda. Yo sigo siendo el Señor de mi vida, pero Él es Dios, sí, pero yo sigo siendo el Señor de mi día. Eso es una religión, eso no está cambiando tu estilo de vida, no está cambiando tu corazón, no está cambiando tu agenda. Entonces, ¿qué le vas a transferir a la siguiente generación? ¿Un Dios que se adapta a las personas? ¿O le vas a transferir a la siguiente generación, tus hijos y todo tu entorno, que nosotros somos los llamados a ir a Él? No que Él venga a nosotros a hacernos como nosotros queremos, nosotros nos hacemos como Él quiere. Ese es el cristianismo que necesitamos vivir. Aleluya. Y lo que puede estar pasando es que queremos un Dios que se acomode a lo que yo estoy queriendo. Dios acomodándose a mi agenda, eso es religión. ¿Por qué? Porque yo no voy a cambiar. Yo quiero que Él me ayude a realizar mis sueños, pero yo no voy a cambiar mi estilo de vida. Yo no voy a cambiar mis prioridades. Yo no me voy a dejar afectar en lo medular. Yo seguiré siendo el mismo, con algunos cambios, pero Él no es el Rey. Y eso es lo que transferimos. Aquí leemos y nos sorprendemos. Como una generación que vio cosas increíbles, increíbles, como ver caer el muro de Jericó. Ahora dejan de transferir esa vivencia, esa realidad. Dios estuvo con nosotros, vimos cómo cayó ese muro y cómo nos entregó toda la tierra prometida. No podíamos nosotros, pero su poder estaba con nosotros. Y la generación siguiente ignoró totalmente esas verdades y esas experiencias maravillosas que cambiaron la vida de la generación de Josué y Caleb. Y sin darse cuenta ahora, traicionaban a papá y adoraban a los Baales, a Astarot, dioses de madera, ídolos. Se redujeron a gente inferior sin entendimiento, torpes. Perdieron su dignidad porque no transfirieron
No transfirieron el fuego, la pasión, la revelación a la siguiente generación. Y eso no nos puede pasar. Iglesia, no nos puede pasar. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Tenemos que transferir a la siguiente generación los valores del reino. Porque si no, entonces, ¿qué estamos transfiriendo? Religión. Podemos creer en Dios, pero ese Dios no te va a cambiar. Tú vas a seguir teniendo tus prioridades. El Dios del cielo que envió a Jesús, nuestro Padre Celestial, Él sí cambia los corazones, los transforma, les da nueva vida, nueva visión. Y eso que ha pasado con nosotros lo podemos transferir a otros, y así podemos vivir y decir: mi casa y yo serviremos al Señor. Mis nietos, mis bisnietos, ellos conocerán el Dios del cielo. ¡Sigue vivo! ¡Dios no ha muerto! ¡Aleluya! Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos vivir intensamente ahora el reino de Dios, no la religión de los hombres. El reino de Dios, la pasión por su presencia, la transformación que viene por estar en contacto con Él. Esa vivencia maravillosa del Espíritu Santo en tu vida es lo que tú y yo podemos transferirle a las personas. No podemos transferir a otros lo que no tenemos. Si no vivimos la fe, si no vivimos en el afecto del verdadero amor de Dios, si tú no estás viviendo en la esperanza del Espíritu de Dios en ti, no la puedes transferir. Y el peligro es que no podemos darle a los demás lo que no estamos viviendo. Le podemos dar a las personas teoría, pero eso no los va a afectar. Tú y yo afectamos nuestro alrededor con lo que estamos viviendo. Tú vas a afectar a tus hijos y a los que contigo comparten el día de trabajo, de estudio, de acuerdo a lo que tú tienes por dentro. Lo que tú estás viviendo, en lo que tú estás creciendo, eso es lo que va a afectar tu entorno. Y si nosotros estamos viviendo religión, eso es lo que le estamos dando a nuestros hijos, religión. Y con religión en su corazón, los que nos rodean o nuestros hijos, nuestra familia, no van a poder hacer frente al mundo. Y tú lo sabes. Los poderes del mundo van a estar allí para hacer temblar a aquellos que no tienen la estructura interna de un testimonio vivo. El reino de Dios es real y es poderoso y está por encima de todo reino en este mundo. Pero alguien tiene que haberlo recibido. Si tú y yo vivimos en esa revelación del reino de Dios que está por encima de todos los demás reinos del mundo, tus hijos lo van a tener. Y tus hijos se lo van a transferir porque lo van a vivir a tus nietos. Y tus nietos lo van a tomar y dirán: este es el tesoro que me dejó el abuelo y la abuela. Es lo más grande que tenemos, es la revelación de Dios vivo que no ha muerto. Y se lo va a transferir a tus bisnietos. Y luego a tus tataranietos. Tu vida tendrá un gran fruto. Tendrás éxito, tendrás la victoria. Dios te dirá: buen siervo, buena sierva. Has conservado el tesoro y lo has pasado a la siguiente generación en victoria. Aleluya. Cultura. Necesitamos crear una cultura basada en los principios de Dios, del reino de los cielos. Y tus hijos tienen que vivir esa cultura, pero no es una cultura medias, acomodada. Es una cultura que se ha rendido a los pies del Dios viviente, del amor de Jesús. Es una cultura que ama la verdad, que es gentil, que es generosa. Es una cultura que es amplia, que testifica, que ama a las personas, que ama a Dios, que usa las cosas. Es una cultura que le gusta y ama lo que es verdadero, lo que es lícito, lo que es amable, lo que viene del amor, de la misericordia. Esa cultura es la que Dios quiere que tú y yo vivamos, porque esa es la que tú y yo vamos a transferir. Lo que tú tienes es lo que sale y lo que afecta el entorno. Y necesitamos primero nosotros ser impactados por esa cultura de Dios, la cultura del reino de Dios. Primero tiene que florecer en mí para que de mí pueda salir a otros.
a mi entorno. El profeta Habacuc, en el capítulo 2, en el verso 2, dice, el Señor le dice al profeta: entonces Jehová me respondió diciendo, escribe la visión y grábala, dice, claramente en tablas, para que el que corra en ella el que las lea. El Señor está diciendo, yo quiero imprimir la visión del reino en tu corazón para que las personas vean tu estilo de vida, vean tu cultura y digan, yo quiero vivir como tú. Tú tienes algo especial. Tú tienes una atmósfera gloriosa en tu hogar. En tu negocio hay algo especial. Hay como una paz, hay como una excelencia, hay como un favor, hay como una alegría. Es como descomplicado. Sí, claro, es que Dios ha imprimido en mi corazón su visión y yo estoy corriendo en ella. Y tú también quieres correr en esa visión. Ven, acompáñame, caminemos con Él. Eso es lo que el Señor quiere, pero primero tiene que escribir esa visión en tu vida, un cambio de cultura y de mentalidad. Y las personas que te rodean van a leer eso y van a decir, wow, esta mujer tiene algo, este hombre tiene algo, tiene una inteligencia, tiene una creatividad, tiene una autoridad, tiene un entendimiento. Esta persona es alguien distinto. No es como los demás, que dice que ama a Dios y que dice que ama a las personas, pero realmente ama las cosas. Ama las cosas, se desvive por las cosas. Entonces no habrá testimonio, porque esa es la realidad. Yo puedo decir una cosa, pero la realidad que está en mi corazón es otra. Yo digo algo, pero lo que está escrito en mí es otra cosa. Yo puedo decir aleluya, pero lo que está escrito aquí es otra cosa. Mis amados, no podemos engañarnos. Necesitamos entrar en la misericordia de la revelación de papá para nuestras vidas. No desperdiciemos nuestros días. No lo hagas. Tú que eres papá y los que van a hacerlo, necesitamos entrar en esa dimensión para que eso sea lo que reciban nuestros hijos y nunca nuestros hijos ni nadie de nuestra sangre tenga un legado distinto y termine traicionando a papá. Que nadie traicione a papá, no de mi sangre, no de mi casa. El legado que yo les voy a dejar es el legado de seguir creyendo, honrando y sirviendo al único Dios vivo. Aleluya, Jesucristo el Señor. Y necesitamos ser impactados por esta verdad del Evangelio de Dios que te ha llamado a ti y a mí a vivir distinto. Dios no quiere que tú y yo menospreciemos los bienes que Él nos da, las añadiduras, la profesión, los bienes materiales, el negocio. Dios no quiere que tú menosprecies eso. Lo que le duele al corazón de Dios es que aprecies más las cosas que a Él. Y que mi corazón se incline más a las cosas que a Él. Eso sí le duele a Él. A Él le llena de gozo que tú y yo siempre, con nuestros hijos y nuestros nietos, lo apreciemos, lo adoremos más a Él que todas las demás cosas. Las cosas son para usarse y nuestro corazón y nuestro amor es para honrarlo a Él y servir a las personas. Mis amados, esto es lo que hizo Jesús. Dice la Escritura que Él menospreció su condición de Dios y se hizo como uno de nosotros, vulnerable, humano, de carne y hueso, para amar. Estaba amando a papá porque papá le encargó eso. Y estaba amándonos a nosotros, a ti y a mí, al volverse humano y pagar el precio. Como hombre tenía que pagar el precio al cual tú y yo estábamos sometidos. Estábamos capturados en una esfera de muerte. Y Él tenía que hacerse humano como tú y como yo para pagar la cuenta y liberarnos de esa condición. ¡Wow! Él lo hizo para que tú y yo apreciáramos lo que Él hizo y lo guardáramos como un tesoro y lo viviéramos a fondo y lo pudiéramos transferir a alguien y que nadie en tu casa lo traicione, nadie se equivoque porque no hubo un testigo, un testimonio, un legado. Y necesitamos que Él primero opere en nosotros. Dile: Señor, opera en mí. Dile: Señor, renueva mi mente. Yo quiero la cultura del reino.
no la cultura natural del hombre caído. Yo quiero la cultura del hombre de Dios que se ha renovado. El Señor dice: yo te quiero renovar tu mente para que vivas a la altura del reino y le transfieras eso a los tuyos. No te conformes con esta mentalidad. Deja que Él la cambie primero para que luego tú la puedas impartir. Romanos capítulo 12, verso 2. No te conformes a tu manera de pensar. No hagas que Dios sirva a tus propósitos, sino cambia de mentalidad y sirve a los propósitos de papá. Yo no voy a hacer que Dios se vuelva a mi agenda, yo me voy a volver a la agenda de Él. Mi mente va a cambiar. Los intereses de Dios son mejores que los míos. Así que no me voy a conformar y voy a dejar que Él transforme mi entendimiento, y yo voy a descubrir que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Pero eso sucede cuando Él me ha impactado. Y cuando Él me impacta y cambia mi mentalidad, porque camino con el Espíritu Santo, yo voy a impactar a otras personas. Voy a impactar mis hijos. Hablaré con mis hijos y les diré: tú tienes el tesoro del cielo. Otros tienen petróleo, otros tienen dólares y oro, pero tú tienes el tesoro del cielo que nadie te va a quitar, hijo. Tienes la revelación de papá a través de Jesús. Y quiero que a tus hijos, mis nietos, tú les impartas esto. El tesoro más grande de este planeta no es el éxito de un hombre delante de los hombres, es el éxito de un hombre delante de Dios. El éxito más grande no es el que tiene a alguien delante de otro como su igual. El éxito de un hombre es el que obtiene delante de papá. Que cuando papá te ve cada mañana te dice: ven, caminemos juntos. Te dice: ven, caminemos juntos. Escúchame, que yo te escucho a ti. Bien has hecho, bien caminas conmigo. Déjame un buen legado en la tierra, hija. Esfuérzate. Hijo, deja un buen legado. Tú eres mi hijo. Quiero que toda tu descendencia honre al Dios vivo y no se equivoque. No pierdan su alma en el camino por cosas. Wow. ¿Hay un privilegio más grande que caminar con Dios? Que Él te haga partícipe de esta grandeza. Se levantó una generación que traicionó a Dios. Ha pasado en Europa, la tierra de la reforma, la tierra del avivamiento, en Inglaterra con los Wesley, en Gales con Eva Roberts. Reformas tremendas. La reforma de la iglesia se dio en Europa, y ahora Europa clama por un avivamiento. Porque hubo un momento en que la posta se extravió. Una generación que no tomó la posta de papá. Y comenzaron a adherirse a la tecnología, a la industrialización, a los descubrimientos, y empezó a perderse la razón del hombre. Y empezaron los hombres a crecer porque Dios les dio la gracia, y empezaron a descubrir cosas increíbles y a crecer en el arte y las expresiones sublimes y maravillosas. Y el hombre comenzó a pensar que él tenía el control. Una generación que no transfirió el conocimiento y el temor y el amor a Dios. Se creyó autosuficiente. Lo traicionaron. Y hoy en día vemos continentes vacíos, sin niños, sin esperanza, sin fe. Solo tienen lo material. Amaron lo material. Amaron su ciencia, su inteligencia. Dejaron de amar a papá. Dejaron de amar a las personas, porque más amaron lo tangible. Increíble. Es el peligro de América Latina. Una iglesia que deja de amar a Dios porque quiere ser numerosa. Una iglesia que deja de amar a las personas porque quiere los recursos, quiere los medios. Pierden su alma. Pierde su alma. Tienes una gran responsabilidad. ¿Qué le vas a entregar a tus hijos? ¿Un Dios que se acomoda a lo que necesitas?
Un Dios que lo empequeñeces. ¿Por qué lo quieres involucrar en tu agenda? ¿Eso le vas a legar a tus hijos? ¿A tus nietos? Un Dios miniatura que lo pones y lo acomodas en tu agenda de acuerdo a cuán ocupado o ocupada estás. ¿Ese es el Dios que conoces? ¿Ese es el Dios que le vas a transferir a esta generación, a tus hijos? No lo decepciones. No hieras el corazón de papá, por favor, no lo hagas. No lo hagas. Porque Él se desangró en esa cruz. Y nosotros, a veces con tanta ligereza, solo estamos pensando en nosotros. No dejamos que cambie nuestro corazón. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Vas a seguir con tu agenda? ¿O vas a dejar que su amor te cambie y dejes un legado que nunca quede atrás en tu familia, en tu generación? Esa es la voluntad de papá. Hay un peligro. No necesitamos ser muchos, pero sí necesitamos ser honestos. Un poco de levadura afecta a toda la masa. No necesitas ser perfecto, no necesitas ser muy grande. Un poco de levadura es capaz de afectar toda una masa. Y tú y yo somos la levadura de papá si no perdemos nuestra esencia. No necesitas ser mucho. Necesitas ser lo que Dios quiere que seas. Fiel en lo poco, pero me mantengo firme en integridad, en honestidad, en santidad. Me mantengo allí con mis fuerzas. Y si caigo me arrepiento, porque abogado tengo. Porque yo fui tinieblas, pero ahora soy luz y quiero vivir como luz. Y si la oscuridad me gana, yo me levanto y vengo a Él. Y Él me dice: tú sigues siendo mi luz en la tierra. Tú sigues siendo mi levadura donde estás. Mantente en esencia para que afectes la levadura de tu casa. La masa de tu casa. Tú y yo somos la levadura que va a afectar la masa. Nuestra casa, nuestro lugar de trabajo, el lugar de estudio, de negocios. Vamos a transferir, vamos a impartir lo que Dios nos ha dado. Lo vamos a hacer porque ya lo estamos viviendo con todo nuestro corazón. Y la generación que viene sabrá que se le entregó un testimonio, un Dios vivo de milagros, un Dios poderoso que cambia vidas, un Dios que prospera a los que vienen a Él, un Dios que ama, un Dios que quiere levantar los muertos, un Dios que nos ha capacitado para reprender la enfermedad, para echar fuera a los demonios y para levantar a los que están muertos. Ese es tu Dios, es el testimonio que tú y yo recibimos y es el que vamos a entregar a la siguiente generación. Aleluya, dale la gloria, papá, en este día. Dale el aplauso y vamos a orar. Aleluya, gracias, Señor. Padre, te damos gracias. Vamos a orar juntos. Gracias, Señor. Levanta tu voz para Él. Gracias, Padre. No dejaremos, Señor, que se caiga el testimonio. Me voy a conservar vivo. La esencia de Jesús en mí no se va a corromper. Mantendré el fuego vivo en mi corazón, en mi matrimonio, en mi hogar. Y mi generación sabrá que Dios no ha muerto, que Él está vivo. Es mi llamado, es tu llamado, impartir la vida sobrenatural que has recibido por el Espíritu, varón. Y tu mujer,
Vas a dejar un legado de bendición a tus hijos, a tus nietos. El testimonio de un Dios vivo que ha llamado generaciones para que le conozcan. Que ha llamado familias enteras para que le sirvan. Y testifiquemos al mundo. Él tiene un plan. Hay un diseño de Dios para esta humanidad, para cada familia, para cada ser humano. Y no lo vamos a perder, Señor. Pídelo ahora. Dile: Señor, no perderé mi esencia. La voy a conservar y la impartiré a los que vienen. En el nombre de Jesús. 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 Espíritu Santo. Espíritu Santo, levanta tus manos. Levanta tus manos y recibe. Dile: Señor, aviva mi corazón. Yo soy un testimonio tuyo, Señor. No voy a perder mi esencia, mi ADN celestial. No lo perderé. Lo voy a conservar y creceré en él para testificar con poder. Dile: Señor, voy a ser un testigo de bendición y no de aflicción. Soy un portador de la cultura del reino de Dios en mi hogar y en mi trabajo. Señor, tú me has transformado para testificar de tu grandeza y de tu poder. Gracias, Señor. Toma mi vida, Señor, mi matrimonio, mis hijos, mi casa, y yo te serviremos. Seremos de la luz y no de las tinieblas. Seremos de la eternidad, Señor, y no de lo temporal. Seremos de lo sobrenatural y no de lo natural, porque nos llamaste a ser ciudadanos del cielo. Gracias, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.